Esperé pacientemente al Señor, se inclinó y dio su oído al clamor de mi corazón. Hola, muy buenos días. Qué alegría saber una vez más que continuamos meditando la palabra de Dios y seguimos meditando en el Evangelio de Marcos, que ha sido, la verdad, de mucha bendición para mucha gente. Y hoy corresponde leer Marcos 12, del versículo 28 al 34, que lleva como título esta meditación, Amor por Dios y por el prójimo. Bueno, hoy es martes 6, ¿verdad? De febrero. ¿Y qué te parece si me acompañas a darle lectura a esta meditación que continúa diciendo? Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro fuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con un buen sentido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Y bueno, es algo impresionante lo que nos dice este último versículo, que nadie se atrevía a hacerle preguntas más a Jesús. Recordemos que Jesús estaba en medio de un tribunal donde habían maestros de las leyes, habían sacerdotes y habían jefes, ¿verdad? Y ancianos. Pero algo que me llama mucho la atención, que unos versículos anteriores, Jesús les dice a estos ancianos, a estos sacerdotes, les dice, ¿por qué me tienden trampas? ¿Por qué quieren hacerme caer en trampas? Y bueno, recordemos que en unos versículos anteriores le hacen muchas preguntas como si es bueno de darle al rey romano, pues lo que era el diezmo o lo que era la ofrenda o si estaba correcto o por ejemplo si aquella persona que moría y dejaba a su mujer viuda se podía casar con el hermano y que cuando resucitaban podían casarse de nuevo y Jesús le dice, ustedes no conocen la ley, ustedes no conocen la palabra. Cuando nosotros, dice, o ustedes vayan al cielo, ¿sí? Vamos a ser como ángeles en el cielo, vamos a adorar a Dios. Me llama mucho la atención la palabra de hoy, porque este maestro de la ley se le acerca a Jesús a hacerle una pregunta. En el versículo 28 le dice, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y en el versículo 29 Jesús le responde y le dice, Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Yo recuerdo bien cuando yo era niño, allá en Acapulco, ¿verdad? De donde yo vengo, yo asistía a la iglesia popular y me enseñaron, recuerdo muy bien, que tengo que amar a Dios con todas mis fuerzas, pero yo nunca había descubierto o nunca me enseñaron en qué pasaje bíblico o en qué libro, ¿verdad? Decía, ese de ama a Dios con todas tus fuerzas. Y hasta que lo vengo a leer aquí en el versículo 30, bueno, aclaro, años anteriores lo descubrí, el tiempo que llevo de cristiano, descubrí que en el versículo de Marcos, el versículo 30 del capítulo 12 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Qué importante el reconocer que debemos de tener de prioridad a Cristo Jesús en nuestras vidas.
Qué importante es reconocer que dejemos que Dios nos acompañe en todas nuestras actividades diarias, porque si queremos tener un mejor estilo de vida, tenemos que dejar que Cristo nos acompañe en nuestras vidas, y ver, ¿verdad?, las cosas con una visión de Dios y no ver las cosas con una visión humana. Y bueno, si dejamos que Dios nos acompañe, Él va a ser ese impulso que nos va a ayudar a poder salir de las difíciles circunstancias, de los difíciles problemas. Si tú estás atravesando una circunstancia, háblese de enfermedad, de salud, de familiar, dejemos que Cristo Jesús nos acompañe y Él nos va a ayudar a hacer ese impulso para poder salir de esa situación. Y bueno, algo muy importante que me llama aquí la atención es en el versículo 32, donde este maestro de la ley le dice a Cristo Jesús lo siguiente. Dice, el maestro en el versículo 32, muy bien, maestro, es verdad lo que dices, hay un solo Dios y no hay otra fuera de él. El mismo maestro de la ley había reconocido que Cristo Jesús era ese maestro. Y no fue todo. Este maestro de la ley le respondió y le comentó algo a Cristo Jesús en el versículo 33, que le voy a dar lectura, y algo que me llamó mucho la atención. Dice, y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. La verdad que fue una respuesta de parte de este maestro de la ley, algo que él sintió de corazón, es lo que Dios desea de parte nuestra. Eso me hace recordar de que debemos amar a Dios, y no solamente a Dios, sino al prójimo. Y dice aquí, vale más que esos holocaustos, esos dos mandamientos tienen más valor, más sentido, que otras cosas. Mucha gente puede seguir las cosas materiales como prioridad, como primero, pero Dios se agrada cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia, y Él se va a agradar y Él nos va a suplir nuestras necesidades. A Dios le agrada, claro, el dinero es fundamental para nuestras vidas, y Dios se agrada cuando nosotros nos va bien, cuando nosotros vivimos bien, pero es muy importante que nosotros tengamos como prioridad, como primer lugar, a Dios, y Dios le va a agradar, ¿verdad? Y nos va a suplir cada una de esas difíciles circunstancias que pudiéramos estar atravesando. Algo más que me llama mucho la atención, como seres humanos, dice aquí uno de los mandamientos muy importantes, ama a tu prójimo. Cada uno de nosotros somos libres de poder amar, de poder bendecir a otros hermanos en Cristo, a otros amigos, familiares, con nuestros bienes, a quienes nosotros podamos decidir, poder apoyarlos, ¿sí? De igual manera, a Dios le agrada que nosotros podamos, pues, platicarle de la palabra de Dios, podamos predicarles de la palabra de Dios, porque eso, ellos van a tener mejor entendimiento, van a tener una mejor sabiduría para poder llevar las circunstancias difíciles, para poder llevar todo aquello que ellos están atravesando. Ahora bien, somos libres, ¿verdad?, de poder elegir a quién, pues, ayudar, y no solamente económicamente, sino por medio de la palabra. Qué importante es que nuestros amigos, nuestros familiares puedan conocer a Cristo Jesús con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. Ellos mismos puedan experimentar ese verdadero amor, porque Dios o Cristo Jesús, ¿verdad?, es el único que nos va a dar ese impulso para avanzar. Es el único que no nos va a decepcionar en los momentos difíciles. Y yo te recomiendo que en este año, en esta nueva oportunidad que tenemos, no dudemos en buscar de Cristo Jesús, porque Él nos va a dar ese impulso para salir adelante. Y si esta meditación fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos y a familiares. Bendiciones a todos. No te pierdas la meditación de mañana. Nuevo canto, Él me da